Todos alguna vez nos hemos preguntado por qué algunos países son ricos y otros son pobres. Algunos creen que se debe a los recursos naturales. Pero si fuera así, ¿por qué países como Singapur, Japón y Suiza, que prácticamente no tienen recursos naturales, son países tan ricos? ¿Y por qué otros países que están explotados de recursos naturales, como Venezuela, Nigeria, República Democrática del Congo, son tan pobres? Evidentemente, no se trata de los recursos naturales. Otros dicen que la aplicación está en la historia. Pero si fuera así, explícame cómo Argentina y Grecia, que en su momento fueron países ricos, se volvieron pobres. ¿Y por qué países como Corea del Sur e Irlanda, que antes eran pobres, ahora son ricos? Claramente no es la historia tampoco. Y así cada uno va encontrando distintos factores, algunos creen que es por la cultura, etc. Cada uno desde su propia lupa. Pero hay una explicación que aparece una y otra vez en la economía moderna. Y son las instituciones. No es que los países sean ricos y pobres, sino sus instituciones. O sea, la regla de juego dentro de cada uno de ellos. Y en este video te voy a contar por qué. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia. Primero definamos qué son las instituciones, porque es un término medio ambiguo. Concretamente, son las reglas que organizan la vida económica de un país, de una economía, de una sociedad. Leyes, derechos de propiedad, sistemas judiciales, regulaciones, de lo que te imagines. No estamos hablando de algo visible, pero sí de algo que impacta directamente en la economía. O sea, en cómo funciona la economía. Te doy un par de ejemplos. Vos ahorraste toda tu vida, tenés un capital para poner una empresa, ponés una empresa, vas contratando gente, de repente contratás a un loco que te labura 5 meses como el orto, y cuando lo querés echar porque te está dando pérdida y porque te está generando un clima de mierda dentro de la empresa, te hace un juicio laboral y para pagarle el juicio tenés que ir a quiebra. ¡Pum! Fundiste la empresa. Eso es un problema institucional. Te doy otro ejemplo. Laburaste 30 años para una empresa. Cambian los directivos, de repente viene un enfermito mental que dice hay que rajar a todos estos locos, por más que vos hayas hecho todo bien, simplemente por tu edad. Y no te pagan un mango. Eso es un problema institucional. ¿Vos te pensás que la gente va a querer laburar así? Claramente no. O supongamos que sos un inversor y haces negocios reales, digamos, vas y pones empresas en países donde generas empleo, resolves problemas, y de repente llegas a un país donde hiciste todo bien, ayudaste a un montón de gente y cuando querés llevarte las recompensas, o te ponen trabas con el sistema financiero, que no hay dólares, que esto, que lo otro, o te quieren sacar la mitad de todas las recompensas que generaste. Eso es un problema institucional. Estos problemas afectan directamente las decisiones que tomamos. Influyen directamente sobre nuestros incentivos a trabajar, a producir, a invertir. Entonces, cuando analizamos las economías y las comparamos, nos damos cuenta de que no todos los países tienen las mismas reglas. 2 países incluso pueden tener recursos similares y una población similar, y sin embargo tener una economía completamente diferente una de la otra. ¿Por qué? Porque sus reglas de juego no son las mismas. El ejemplo más claro de esto es Corea del Norte y Corea del Sur. Las 2 Coreas hasta 1945 fueron una sola Corea. Misma historia, mismo idioma, misma cultura. Prácticamente tienen la misma geografía y los mismos recursos. Sin embargo, en 1945 se parten en 2. Eligen 2 caminos diferentes. Y en ese momento no lo sabían, pero hoy, 80 años después, ahí es donde vemos las diferencias entre los 2 caminos. Corea del Sur es una potencia tecnológica global. Corea del Norte es uno de los países más pobres y aislados del mundo. ¿Qué es lo que pasó? Corea del Sur eligió una economía de mercado abierta. De ahí salieron LG, Samsung, Kia, Hyundai. O sea, tipos que compiten cabeza a cabeza con los yanquis, con los alemanes, con los japoneses y con los chinos. Compiten con Apple, con Sony, con Toyota, con Chevrolet. ¿Y Corea del Norte qué eligió? Una economía centralizada, aislada.
Se sometieron a un gordo pelotudo con mambos de autoestima y complejitos de autoridad. Fin del cuento. Entonces, evidentemente no da lo mismo elegir un camino o el otro. Y las consecuencias se ven recién años después. Por un lado, existen instituciones que impulsan el desarrollo. O sea, reglas de juego que favorecen la creación de riqueza. Por ejemplo, la protección de los derechos de propiedad. ¿Por qué? Porque un país que respeta y garantiza los derechos de propiedad es un país confiable. Uno siempre trata de poner su riqueza en lugares confiables, en lugares seguros. O sea, lugares donde nadie venga a quitarte lo que es tuyo. Especialmente lo que construiste con amor, con ingenio, con esfuerzo, con dedicación. Un país que entendió esto y le sacó bastante provecho fue Suiza. Es un país que históricamente siempre respetó los derechos de propiedad y hoy es conocido por eso, por la confiabilidad que tiene. El caso opuesto podría ser Zimbabue, donde se hizo una expropiación masiva de la tierra y prácticamente no hay seguridad jurídica. Si vos querés más o menos pensar este tema, yo tengo una pregunta muy sencilla. ¿Vos pondrías tus ahorros, invertirías o emprenderías un negocio en un país donde en cualquier momento puede aparecer un loquito y quitarte todo? Claro, si no tenés nada, te va a chupar un huevo el derecho de propiedad. No te va a importar esta institución. Pero si ese es tu caso, déjame decirte una cosa muy importante. Una cosa es que te toque la miseria y otra cosa es que seas miserable. Para salir de la miseria, primero hay que sacar la cabeza. Otro factor importante es la estabilidad jurídica. ¿Esto qué significa? Mantener la misma regla de juego, las mismas condiciones a lo largo del tiempo. No que te cambien la regla de juego cada 2x3. ¿Por qué es importante esto? Porque donde hay reglas claras y se mantienen en el tiempo hay previsibilidad. ¿Y por qué es importante la previsibilidad? Porque si no hay previsibilidad, no hay largo plazo. Las industrias grandes, los proyectos de gran escala, todo eso es incompatible con el corto plazo. Un país sumamente previsible y con niveles bajísimos de corrupción es Singapur. Ahí son bastante bravos con los chorros. Y el caso opuesto podría ser Venezuela. Ahí la ley la definía un psicópata bigotudo que se pasaba en la Constitución Nacional así. Por el orto. No sé, imagínate estar jugando un partido de fútbol y que de repente el árbitro toque el silbato y diga, che, ahora no jugamos más con los pies, jugamos con las manos. Porque le pintó. Porque apareció un pajarito y le dijo que cambie la regla del juego. Otro factor clave son los incentivos para invertir. ¿Qué estamos diciendo? Políticas que favorezcan los negocios. Impuestos bajos. ¿Sabes quiénes entendieron esto? Los irlandeses. Ese país que era pobre y que se está enriqueciendo. Ahí llegó Google, llegó Meta, llegó Apple. Y me duele decirlo, pero donde falló esto es en Argentina. Nuestro país históricamente estuvo marcado por restricciones cambiarias, obviamente por problemas estructurales. Mucha incertidumbre, mucha carga impositiva para mantener a gente que no está produciendo. Entonces, la lógica es muy simple. Si se castiga la inversión, el capital se toma el palo, se va. Yo tengo una pregunta, si vos arriesgás, movilizás recursos, generás empleo, te volvés loco para resolver problemas a la gente y tenés éxito en el mercado, y luego a la hora de querer tomar las recompensas, las ganancias por todo lo que hiciste, te ponen 1000 trabas o se quieren quedar con más de la mitad, te vas a la mierda. Te tomás el palo, no te quedás ahí. Tarde o temprano uno se pudre y se va. Y no solamente me refiero a los extranjeros, me refiero a los de acá. Eso es lo que pasó en nuestro país, lamentablemente. Un par de giles llegaron al poder, creyeron que eso estaba bien y que era sostenible. Y cuando uno tira mucho de la cuerda, se corta. Ojo, esto no es un debate de izquierda o derecha, porque hay países con tendencia de izquierda, como México o Brasil, pero que no son irracionales, no son boludos. Y el problema de tener esta regla de juego, de castigar las inversiones, es que después reconstruir esa confianza cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Y por último, también entra a jugar la libertad para emprender. Los Estados Unidos no se hicieron poderosos por la guerra, sino por la facilidad para abrir empresas, para emprender.
por el acceso al capital, porque tienen una cultura emprendedora fuerte. Es un país lleno de fundadores. Si vos tenés una idea y convertir esa idea en un negocio es fácil porque todo el contexto es favorable y te invita a hacerlo, obviamente que van a surgir muchas empresas, porque muchas ideas se van a llevar a cabo. Del otro lado aparece nuevamente Corea del Norte. Es un país donde la actividad económica la controla el Estado. Prácticamente no hay iniciativa privada. Y obviamente, en consecuencia, es un país con un estancamiento económico total. ¿Cuál es el problema? Que sin libertad no hay innovación. Y encima son tan psicópatas que simulan elecciones presidenciales democráticas. ¿Dónde viste vos que un presidente gane con el 99,9% de los votos? Y encima el gordo falopero sale por la prensa diciendo que lo lamenta mucho por ese 0,01% que no lo votó. O sea, cuando se dan estas reglas de juego, confianza, previsibilidad, libertad, incentivos, lo que emerge es un sistema que nos permite crear riqueza, multiplicarla, escalarla, sostenerla. ¿Por qué? Porque nos permite tomar riesgos, invertir, crear valor, que en definitiva eso es la riqueza, valor. En este sistema la gente no necesita subsidios, no necesitan asistencia del Estado, no son inútiles, no son incapaces. Todo lo contrario, en estos sistemas la gente participa en la generación de la riqueza, cada uno desde el lugar que le toca, pero todos participan y se benefician por las recompensas de su participación, ya sea como accionistas, como trabajadores. Tienen una vida digna donde cada quien toma la iniciativa y cosecha los frutos de lo que hace. La riqueza no se redistribuye, se distribuye de entrada, al crearse. No depende de que suba un político así con el dedo y diga, a vos te saco, a vos te doy. Y que encima en su puta vida asumió un riesgo y no sabe lo que cuesta tener éxito en el mercado. En ese sentido, para mí hay un debate muy estúpido sobre la redistribución de la riqueza. La redistribución de la riqueza significa sacarle a uno y darle a otros. Corta. Y se agarran diciendo que los pobres no tienen otra forma de subsistir si el Estado no los asiste. Pero, para empezar, ¿por qué son pobres? Para mí es una gran mentira. Y es muy útil esa mentira porque sirve para construir poder. Porque qué mejor manera de llegar al poder que darle esperanzas a los pobres y darle migajitas para que estén un poquito mejor. Yo no quiero que estén un poquito mejor, no quiero darles un subsidio, quiero que tengan trabajo, quiero que sean ricos. Yo no quiero un subsidio para pagar la luz. Quiero fundar algo, quiero construir algo que le mejore la vida a millones de personas. Ahí la luz se paga solita. Ahora, pasemos a ver cuáles son las instituciones que limitan el desarrollo. O sea, condiciones que generan pobreza. De entrada ya la inestabilidad. Haití es un país que constantemente tiene crisis políticas, golpes de Estado. Entonces, obviamente es muy difícil planificar a largo plazo ahí. ¿Cuál es el resultado? Falta de inversión, pobreza estructural y en el extremo opuesto está Canadá. Ahí hay bajo riesgo político, las instituciones son bastante previsibles. Entonces, como consecuencia, hay inversión constante, una calidad de vida alta. ¿Te das cuenta de que no hace falta ser economista con especialización en modelos econométricos para entender cómo funciona la economía? ¿Qué más? La corrupción. Nigeria es un país lleno de petróleo, pero las grandes ganancias que se generan por ese petróleo no llega a todos. Hay un gran desvío de los fondos públicos, que lo que genera es que haya una pobreza masiva por un lado y por el otro lado una riqueza tremenda concentrada en un grupito de hijos de puta. Si yo tuviera que elegir un caso opuesto, sería Dinamarca. Los daneses tienen una transparencia institucional admirable y gracias a esa transparencia es que es posible hacer un uso muy eficiente de los recursos públicos. Ahí la gente paga impuestos, pero esos impuestos se traducen en bienestar general real. No se van a pagar un yate y una puta en el Mediterráneo. No se van a parar un bolso en un convento. No se van a parar a una licitación fraudulenta o a un presupuesto inflado 10 veces o a 600 camionetas que están varadas en un predio sin usar y que casualmente fueron facturadas en $43.000. ¿Dónde viste vos una Kangoo que valga $43.000, flaco? Una RAV4 vale $43.000. Sin embargo, dale,
Sigan dándole ustedes a la palita. Sigan dándole, hijos de remil puta. Ya van a conocerla acá, pero la otra acá, la del karma. En ese sentido, Latinoamérica históricamente estuvo muy trazada por la corrupción, muy marcada. Pero estamos despertando. A medida que avanza la conciencia, vamos despertando. Otro camino seguro a la pobreza es no tener reglas claras. Argentina, nuevamente. Si hay cambios constantes en materia de impuestos, regulaciones y tipo de cambio, la consecuencia es que las empresas y los inversores no tienen ni idea de qué puede llegar a pasar. Es como hay mayor incertidumbre. Entonces, ¿qué pasa? Se cansan y se toman el palo. Si todo el tiempo tienen que estar cambiando los planes, si todo el tiempo tienen que estar así, a ver, ¿quién es el loco que hoy hace una locura? No, basta, se toman el palo. Y lo peor es que algunos giles dicen, ¡ay, que se vayan! No los necesitamos, aguante Cristina. No, boludo, no, porque incluso hasta el gobierno más popular, para poder darte de comer, necesita que haya producción, necesita que haya generación de riqueza, si no, ¿con qué? ¿Con qué va a pagar todo? La incertidumbre que genera la falta de reglas claras es que baje la inversión, que el capital se vaya. Y cuando se va el capital y baja la inversión, todo se viene abajo. Y lo peor es que algunos giles creen que la crisis de la que estamos saliendo es por culpa de Milei. En la otra vereda, ¿quién está? Nueva Zelanda. Ahí hay regulaciones muy simples, previsibles, hay seguridad jurídica. Entonces, ¿el resultado cuál es? Un entorno favorable para hacer negocios. Y no me refiero a timba, no me refiero a renta financiera. Me estoy refiriendo a poner un negocio, contratar gente, generar algo que le sirve a alguien y que tracciona la economía. Si la gente no sabe cuáles son las reglas de juego o no están claras porque cambian todo el tiempo, nadie juega. No van a invertir, no van a querer trabajar, no van a querer producir. Y si no hay todo eso, hay problemas. Faltan medicamentos, faltan bienes esenciales. Hay crisis, hay violencia. Y finalmente, otro factor podrían ser las restricciones excesivas. Otra vez, el mejor ejemplo en este sentido es Corea del Norte. Control estatal extremo sobre la economía. Los norcoreanos no tienen libertad para emprender, no tienen libertad para invertir, no tienen libertad para comerciar. Por eso están totalmente estancados. Y del otro lado, ¿sabes quién podría estar? Un país que ni registramos. Estonia. Estonia tiene apertura económica y es un país que se digitalizó completamente. Entonces, ¿qué lograron con esto? Una facilidad extrema para emprender, para crear empresas. Tienen un ecosistema innovador y que está creciendo muy rápido. ¿Por qué? Porque quitaron las trabas que matan la iniciativa. Cuando a vos se te ocurre una idea y llevarla a cabo es muy difícil porque todo el tiempo aparecen palos en la rueda, tarde o temprano te moves a un lugar donde no te jodan tanto la vida. En Estonia entendieron la importancia de la iniciativa privada y la cuidan. En consecuencia, ¿qué pasó? Nació Skype, nació Bolt, nació Wise. ¿Por qué? Porque Estonia se posicionó como un país digital. Y ojo, Estonia es un país más chico que Uruguay, ¿eh? Entonces, para ir cerrando la idea, ¿cuál es el problema con estas instituciones? Con la corrupción, con la inestabilidad, con el exceso de restricciones, con la falta de reglas, que afectan directamente a nuestros incentivos. Te da paja emprender, innovar, esforzarte, arriesgar, invertir en un país o en una economía donde se te cagan de risa en la cara, donde no se valora tu esfuerzo, donde te quitan lo que es tuyo, donde alguien se mete todo el tiempo en tu vida para decirte cómo tenés que hacer, qué precio tenés que poner, qué insumo le tenés que poner, dónde tenés que vender, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Encima un pelotudo que sabe mucho menos que vos, porque nunca se dedicó a eso. Y que encima te chorean y te psicopatean todos los días. Ese camino tiene un final bastante predecible. ¿Sabes cuál es? Pobreza, desigualdad, violencia. No es por culpa de los ricos, es por culpa de las reglas de juego. ¿De qué manera los ricos se hacen ricos? Depende de las reglas del juego. Si vos tenés una economía donde muy poquitos son ricos y la mayoría son pobres, el problema no es la riqueza, sino las reglas del juego. Porque hay países donde los ricos le hicieron bien a la guita,
Entonces el problema no es la guita, la riqueza, la acumulación. El problema son las reglas de juego. Cada sociedad elige cómo vivir y uno tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma. Y si alguien tiene más éxito que vos, en vez de criticar al que tiene éxito, al que toma la iniciativa, al que aprende, al que mejora, al que logra resolver problemas y que es rico por eso, en vez de criticarlo, hay que aprender de esa persona. Ahora, si vos ves un montón de ricos que no saben un carajo, que nunca en su vida asumieron un riesgo, que se hicieron ricos por conocer a aquel, o por pagar una coima, o por alguna chantada, el problema son las reglas de juego. Esas personas van a seguir apareciendo y se van a seguir multiplicando, porque el problema son las instituciones. Entonces, para cambiar eso, hay que cambiar las instituciones. Entonces, todo esto refleja que no es solo un tema económico. Las instituciones no son solamente leyes. Son normas sociales que guían nuestro comportamiento. Es la confianza, es lo que determina si actuamos o no actuamos. Es la cultura organizacional, la forma en que decidimos hacer las cosas. Todo esto influye en una economía. No es Cristina o Milei, dejémonos de pendejada. Se trata de elegir cómo queremos vivir, no de qué político nos gusta más, porque los políticos vienen y van, los liderazgos cambian, pero las reglas de juego permanecen, y si permanecen, los resultados que surgen de eso también permanecen. En Argentina fueron cambiando continuamente los colores políticos, sin embargo la crisis quedó. ¿Por qué? Por las reglas de juego. La economía no se va a determinar en la ideología, se va a determinar en las instituciones reales, en lo que realmente se está haciendo. Por otro lado, las oportunidades dependen del contexto. A esta altura te puedes dar cuenta que las oportunidades no dependen solamente de vos y de tu iniciativa, sino del entorno en el que estás metido, de la facilidad que podés tener para emprender, del acceso al financiamiento. Si vos no tenés dinero para llevar a cabo un proyecto y te cuesta 10 veces más de lo que vos podés generar con tu proyecto pagar ese crédito, entonces no tiene sentido. Estados Unidos es un país que se hizo grande porque el costo al financiamiento es muy bajo. También depende de la estabilidad económica. Entonces, si realmente queremos oportunidades para otros, para los vulnerables, deberíamos empezar a cuestionarnos algunas cositas que estamos dando por sentado. Como por ejemplo, ¿qué significa realmente tener una oportunidad en la vida? Si para vos tener una oportunidad significa que te paguen todo o vivir de arriba, estás en el horno. Porque la oportunidad real sería que el entorno te permita aprender, invertir, emprender. Esas son las oportunidades. Eso es lo que levanta una sociedad y una economía. Entender el contexto cambia la estrategia. Cuando entendés esto que te estoy diciendo, dejás de pensar en términos individuales. Empezás a considerar el entorno, las reglas de juego, las limitaciones y oportunidades que tiene el sistema. Y no te estoy diciendo que tengas que resignarte, lo que te estoy diciendo es aprender a tomar decisiones más estratégicas. Esto se trata de adaptación. Adaptarse al contexto también es inteligencia económica. Hay personas que intentan aplicar las mismas estrategias en distintos contextos, pero no todos los entornos funcionan igual. Entender dónde uno está parado le permite actuar mejor, evitar errores, aprovechar las oportunidades. Así que, te hago una pregunta. ¿Qué tan difícil o qué tan fácil es emprender en el entorno donde estás? ¿Qué incentivos hay en tu país? ¿Por ahí hay algún rubro que tiene más facilidades que otro y que es compatible con tus preferencias? Donde te puedes meter a buscarte la vida, digamos. ¿Qué limitaciones tenés que considerar? ¿En el rubro donde estés o en otro donde quieras estar? Tanto en el país donde estás como en otros. No sé, si te vas a ir a vivir a otro lugar, ¿te pusiste a averiguar cómo son las reglas de juego en ese lugar? Porque eso va a repercutir directamente en tu vida económica. Estas preguntas a lo que apuntan es a poder ver el contexto con mayor claridad. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. Espero que después de ver este video hayas entendido que los países no son ricos o pobres por casualidad. Las reglas de juego importan. Las instituciones influyen en las oportunidades, en los resultados, en las decisiones. El objetivo es entender esto no para cambiar el sistema, porque no depende de uno,
pero sí cambia la forma en que uno se mueve dentro del sistema. En el próximo video tengo un temita espectacular. Vamos a hablar de algo que genera muchas dudas, que es el futuro del trabajo. Nos vemos. Soy de caminos de piedras, de calles sin asfaltar. Mi abuela no fue a la escuela, pero aprendió a luchar. Fue una niña de la guerra, por eso sabe más que esos intelectuales que hablan en la capital de la izquierda y del progreso, aunque pagan con divisas hasta los besos. Van de revolucionarios, teorizan en lo ajeno, son